Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga de manera especial en este precioso día. Para nosotros ya son días frescos y agradables delante del Señor. Y bueno, el día de hoy quiero llevarle a través del Evangelio de Lucas capítulo 4 en el versículo 1. He estado diciendo que a veces nada más de cortas declaraciones hay mucho que nosotros podemos extraer, meditar y encontrar por qué el Señor permite que este tipo de declaraciones hayan quedado registradas a lo largo de la palabra de Dios. Quiero que piensen por favor en el versículo 1 y mediten lo que dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, es lo que dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Y mira a dónde, al desierto. Yo quiero hablarles en este devocional llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, bendice este devocional y este tiempo de meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted no ha tomado el tiempo para leer su Biblia el día de hoy, mi deseo es que usted pueda tener un encuentro personal con la palabra del Señor y obviamente animarle a que usted profundice en su relación con el Señor Jesús. El día de hoy, al meditar sobre esta porción de la palabra del Señor, el Señor impresionó mi mente y mi corazón con esta declaración, porque si encontramos y meditamos en el trasfondo de lo que está sucediendo entre la conexión del capítulo 3 y la conexión del capítulo 4, usted se dará cuenta que Jesús, el Señor Jesús, obedece al Padre en el bautismo para cumplir toda justicia, como dice el Evangelio de Mateo. Pero inmediatamente después de que se presenta la descendencia, vemos cómo el Espíritu Santo lo capacita, lo llena, le da de su dirección para hacer su voluntad. Y obviamente encontramos al final del versículo 1 la declaración que fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando encontramos Espíritu con E mayúscula, tiene que recordar que específicamente está hablando del Espíritu de Dios. Hay pocas declaraciones que se hacen cuando hay una intención de parte de Dios de que nosotros entendamos la voluntad del Señor sin que nosotros nos pasemos a lo largo de la vida intentando cuestionar lo que es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos dice estas declaraciones de que fue bautizado, es guiado por el Espíritu Santo y vuelve del Jordán, ahora, sin cuestionamientos, mire, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pareciera ser que intencionalmente el Señor permitió que el Señor fuera llevado al desierto. Tenemos que recordar que mucho en la Biblia se dice del desierto. No entiendo la razón del por qué, en términos humanos, el Señor le llevó al desierto, o el Espíritu le llevó al Señor Jesús al desierto, pero lo que sí sé es que el Señor tenía intenciones claras de dar evidencias o razones del por qué el Señor lo condujo al desierto. Lo que sí sé es que desde antaño, mucho antes de que nosotros nos encontremos leyendo pasajes como estos, el desierto fue utilizado mucho por Dios y por su pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted piensa conmigo, fue en el desierto que el Señor llamó a Moisés. Estaba precisamente en el monte Sinaí, ¿verdad? Y fue en el desierto donde el Señor terminó llamando a Moisés. Cuando pensamos en tantos y tantos eventos asociados al desierto, tenemos que recordar que una vez que el pueblo de Israel comenzó su peregrinaje rumbo a la tierra prometida, cruzando el Mar Rojo, Dios probó a su pueblo en el desierto repetidas ocasiones. Lea nada más usted con paciencia y con guía del Espíritu Santo de Dios el libro de Éxodo, y usted sabrá que el libro de Éxodo está lleno de ilustraciones contundentes de cómo Dios probó al pueblo en el desierto.
En el desierto también, hermanos, todos sabemos que en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Señor le dio la ley en el desierto. Y hay muchas declaraciones que nos enseñan que Dios sacó a su pueblo de una manera, escuche esto, intencional al pueblo de Israel al momento en el que ellos fueron cruzados o llevados por el Mar Rojo. Encontramos que al cruzar el Mar Rojo, la cosa más inmediata con la cual ellos se encontraron fue que el pueblo de Israel fue puesto a prueba para saber lo que había en su corazón. No debemos de olvidar, hermanos, que el pueblo, al ser probado, fracasó en el intento de conquistar esa primera generación, la tierra prometida, y toda esa generación que había visto las hazañas de Dios, los milagros de Dios demostrados con brazo fuerte y mano poderosa, comenzando con las plagas, con la vara de Moisés convirtiéndose en serpiente y devorando a la de los magos. Fue milagro tras milagro, hazaña tras hazaña, pero aún así, en el desierto, desgraciadamente el pueblo de Israel fracasó en su capacidad de confiar que Dios le quería dar al pueblo de Israel la tierra prometida. El desierto, como nosotros podemos verlo a lo largo del libro de Éxodo, sirvió como un tiempo preparatorio para que el pueblo de Israel creciera y pudiera avanzar en la conquista de la tierra prometida. Ellos se encontraban en el desierto cuando fueron enviados los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y cuando regresaron de ese tiempo de examinación de la tierra, el pueblo de Israel, hermanos, se quejó en el desierto, porque ahí es donde el Señor tenía la intención de que el pueblo creciera y avanzaran. Si ustedes piensan conmigo en todas las ocasiones en las que se menciona el desierto tiene fines y tiene propósitos específicos para con su pueblo y para con el pueblo de Israel, y los tiene también para con nosotros como cristianos. Creo que cada vez que el Señor nos coloca en tiempos desérticos en nuestra vida, tenemos que recordar que el Señor tiene intenciones firmes y claras de mostrarnos o enseñarnos su santa y perfecta voluntad de nuestra vida. Si van conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 1 en el versículo 12, hay una declaración interesante que se hace aquí porque dice de esta manera: y luego el Espíritu, mire lo que dice aquí, le impele, le mueve, le arrebata, le conduce al desierto. Entonces, hay razones específicas por las cuales el Señor termina colocándonos en el desierto. Creo que el Señor, de manera clara y contundente, nos enseña mucho en el desierto. En el desierto, hermanos, el pueblo de Israel estuvo 40 años. Y literalmente ahí ellos pudieron probar que ni vestido, ni calzado, ni alimento les faltó en ese peregrinaje de 40 años en el desierto. En el desierto, si ustedes piensan ahora a lo largo de la Biblia, nada más lea el libro de Oseas, en el desierto dice la Biblia que el Señor amó a su pueblo y lo trajo a reprensión desde el desierto. Desde el desierto, en los evangelios, se nos presenta Juan el Bautista dando su mensaje introductorio de arrepentimiento y vino anunciando el reino de los cielos, pero fue desde el desierto. Cuando usted piensa en personajes como David, el rey David, la Biblia nos dice que estuvo en el desierto cuando era perseguido por Saúl en 1 de Samuel capítulo 26, y en ese desierto el Señor le estaba dando lecciones importantes al pueblo, a David, con respecto a su confianza en el Señor. Y mucho de lo que vemos en el libro de los Salmos lo vemos como un pastor de ovejas que entendía que el pastor de nuestras almas estaba enseñando a su oveja a confiar en el Señor. Nada más por citar un pasaje del libro de los Salmos, cuando
David escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tienen que recordar que David estaba cuidando un rebaño y era en el desierto, pastando y alimentando a las ovejas. Creo que el desierto, cuando usted lo encuentra a lo largo de la Biblia, tiene intenciones contundentes que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a través de la palabra del Señor. El desierto, cuando pensamos en él, tienen que recordar que sirvió para dar evidencia del mal corazón que el pueblo de Israel tuvo hacia el Dios vivo y verdadero. Cada vez que usted lo encuentra al pueblo de Israel fracasando en el intento de seguir al Señor, sus fracasos se iniciaron en el desierto. ¿Recuerda usted cuando salieron en ese peregrinaje que se encontraban en el desierto y se encontraron con aguas y las aguas estaban amargas? Era en el desierto y se quejaron. A veces en el desierto de las dificultades de nuestra vida, si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos fracasando en el intento de esperar, de confiar, de depender y de seguir la voluntad del Señor en esos periodos desérticos que el Señor permite intencionalmente en nuestras vidas. Cuando llegan esos periodos en los cuales, como dice Marcos 1:12, el Espíritu nos mueve o nos impele al desierto, tiene el propósito del Señor en nuestras vidas de enseñarnos a depender de Él. Cuando usted piensa en el desierto, mire, Balaam intentó desde el desierto maldecir a su pueblo. El libro de Ezequiel capítulo 13 en el versículo 4, si van allá conmigo, notarán que también la Biblia dice mucho del desierto en todos los libros de la Biblia, de tal forma que encontramos que el desierto es mencionado de forma constante en la palabra del Señor. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13 en el versículo 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Miren cómo el desierto es mencionado constantemente a lo largo de la palabra del Señor, porque el desierto sirvió para probar al pueblo de Israel y evidenciar que el pueblo de Israel no tuvo la capacidad de confiar en el Dios del cielo. Si van conmigo, yo citaba momentos atrás Oseas capítulo 13, fue parte de mi lectura esta mañana. Leer que la Biblia nos registra estas declaraciones en el libro de Oseas capítulo 13 en el versículo 5 nos debe de llevar a meditar en lo que el desierto puede ser para nosotros. Mire lo que dice Oseas capítulo 13 versículo 5, mire lo que dice aquí. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Entonces, si pensamos la razón del por qué el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, es porque el Señor tenía fines específicos para conducir al Señor Jesús a la preparación para el desarrollo de su ministerio terrenal. Cuando el Señor permita esos momentos de desiertos en nuestra vida, y aquí está la lección que quiero aplicar para este devocional, cuando el Señor por su Espíritu nos mueva al desierto, tenemos que estar preparados para responder de forma adecuada en esos tiempos desérticos de nuestra vida. No es un tiempo en el desierto para quejarse, no es un tiempo en el desierto para pasarnos la vida renegando de las dificultades que se presentan en nuestra vida. Yo he conocido a lo largo de los años a tantos cristianos que cuando pasan por esos periodos desérticos, lo único que consiguieron en ese desierto fue llenarse de queja, como lo fue el pueblo de Israel. Y creo que si hay algo que debemos de cuidar en nuestra vida como cristianos, es de no desaprovechar esos periodos desérticos que el Señor permite con la intención de que usted y yo maduremos, de que seamos más como el Señor. Entonces, en el desierto no se queje, dele gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, cuando esté pasando por esos periodos de desierto, recuérdelo, son específicamente periodos preparatorios
para las cosas grandes que el Señor quiere realizar a través de nosotros. Hay mucho que el Señor quiere enseñarnos a nosotros en nuestra vida cristiana a través del desierto. No se queje, no reniegue, no se desanime, no se desaliente. Aprovéchelos como oportunidades de parte del Señor para que usted pueda crecer, madurar y ser más como Él. Que el Señor le ayude en sus desiertos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando del desierto en el siguiente devocional. Que el Señor les bendiga.